En 2015, Austin Riff y Alex Lieberman, dos estudiantes de la Universidad de Michigan, decidieron lanzar una newsletter, algo atípico por unos jovenzuelos como ellos, ya que la era del email parecía estar desvaneciéndose, ya desaparecer. Y lo que petaba por aquel entonces era Twitter, Instagram y otros canales más novedosos. Quizás lo bueno de ser jóvenes es que no te preocupas tanto por los datos, las tendencias o lo que te dicen tus mayores que deberías hacer, y sí que tienes el arrojo y el coraje para hacer algo que te sale realmente desde dentro, por no decir de otra parte del cuerpo. Morning Brew era y sigue siendo algo realmente atípico, una newsletter de negocios pero llena de memes, titulares con chistes y una gran dispersión de temas que tratan de explicarte todo lo que deberías saber hoy, pero con un nivel de profundidad mínimo. Es decir, al final es tratar de hacerte ver un poco todo lo que ha pasado de forma rápida, pero sin profundizar, ya con enlaces para que profundices lo que tú quieras por tu cuenta. Lo justo para que estés al día y puedas tener una charla de café sin necesitar dedicarle más de unos pocos minutos a enterarte de todo lo que ha pasado. Además de la juventud de sus fundadores, parte de la frescura de Morning Brew venía de que era un side project. Sus fundadores básicamente estaban empezando sus prácticas en banca de inversión a la par que comenzaban la newsletter, así que Morning Brew en definitiva era una forma de expresión que trataba de atacar un problema que ellos sentían en primera persona. El bueno de Austin Reeve, uno de los fundadores, comentaba en un interesante hilo de Twitter cómo él se imaginaba su vida al entrar en las prácticas en banca de inversión. Para él, en su cabeza, lo típico que te montas tú, tu paja mental, pues él pensaba que iba a tener por delante 2 añitos de trabajo duro para luego ir a trabajar a algún private equity y hacer la carrera típica relacionada con el mundo de la inversión. Pero bueno, la realidad siempre está ahí para escupirte en la cara y 3 semanas después, apenas 3 semanitas después de comenzar sus prácticas, Austin ya sabía bueno, que básicamente odiaba su vida. Según palabras textuales, crear un modelo, copiarlo en PowerPoint, crear otro modelo, copiarlo en PowerPoint, una y otra vez, así sin parar, 100 horas a la semana. Esta es la vida de Austin. Hasta que llegó un 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, un día donde se supone que tú deberías estar borracho con tus colegas o comiendo una barbacoa y dejándote de historias. Pero Austin estaba trabajando a destajo en la fusión de dos compañías que bueno, básicamente no le podía importar menos, ni las compañías, ni la fusión, ni absolutamente nada. Austin estaba cansadísimo y encima estaba solo en la tercera planta de su oficina del banco de inversión donde estaba trabajando. Básicamente era el único pringado de su planta trabajando a destajo uno de los pocos días festivos de Estados Unidos. Porque claro, ya sabes que en Estados Unidos son de trabajar por lo general para un día que descansan y el pobre de Austin ahí currando. Bueno, pidió comida a China para comer solo mientras se lamentaba de las decisiones que había tomado en su vida. Básicamente decía, vaya pringado que soy. Pero con la comida le llegaron 2 galletas de la fortuna. Austin no se la podía haber soplado históricamente más las galletitas de la fortuna, pero bueno, yo creo que es lo que tiene la desesperación, lo que tiene estar hasta los cataplines, que bueno, que sientes la necesidad de tener un input distinto, así que abrió una galleta de la fortuna y leyó lo siguiente: un encuentro casual abre nuevas puertas al éxito y a la amistad. Esto básicamente despertó las necesidades interiores de Austin y 15 minutos después estaba escribiendo a su cofundador Alex para discutir qué necesitaban hacer para poderse dedicar full time a Morning Brew. Esto era 2017 y Morning Brew no paraba de crecer. Para aquel entonces ya tenían cerca de 100.000 suscriptores, que se dice pronto. Pero bueno, antes de seguir con la historia de Morning Brew, vamos a repasar algunas de las claves del exitoso arranque de Morning Brew para que podamos aplicar a nuestros proyectos de contenidos, ¿vale? Para que nos inspiremos y bueno, y saquemos algunas claves y también veamos que esto ha sido exitoso, pero tampoco es tan maravilloso como parece, que tiene su dureza, como siempre. Aprendizaje número uno: no hacer ni maldito caso a las tendencias y básicamente hacer algo que te aporta valor a ti, que tú tienes claro perfectamente qué es lo que tú consumirías. Y es que en el mundo digital estamos muy acostumbrados pues, a ver reports, tendencias, crecimientos de audiencia por canal. Bueno, básicamente acabamos tomando decisiones basados porque Gartner o la auditora de turno o quien narices sea ha sacado un informe diciendo pues que este es el año del TikTok y todo vamos para allá como gilipollas y este es el año de no sé qué. Bueno, pues evidentemente esas tendencias están bien, pero pero al final hay mil formas de tener éxito y muchas veces el éxito viene por otro lado. De hecho, una de las claves del éxito de Morning Brew fue básicamente ignorar
todo esto no sabían seguramente ni que existía y pensar en qué tipo de contenido les aportaba valor a ellos. Básicamente, ellos necesitaban estar al día del mundo de los negocios, pues donde esperaban desarrollar sus carreras profesionales y cuando se iban a los medios más tradicionales, pues no generaban algo fácilmente consumible. Había que irse pues, a típicas noticias largas, con mucha paja, que no aportan valor y poco divertidas. La idea de Morning Brew era muy fácil. Cubramos esa necesidad. Una newsletter que resuma todo lo que ha pasado sin contenido muy original. Básicamente una curación de contenidos, contenidos muy bien curados, muy bien seleccionados y básicamente con la filosofía que sea una newsletter con contenidos como 1 kilómetro de ancho, pero apenas unos centímetros de profundidad. Es decir, abarquemos todo lo que pasa en el mundo de los negocios, todo lo que realmente tienes que conocer hoy. Te damos muy poquita profundidad en la newsletter, pero sí te ponemos enlaces para que te vayas donde quieras. En definitiva, un contenido generalista, ellos lo tenían claro, optaron por ser generalistas, pues optar por ser generalista o de nicho, veían también que de nicho hay muchas cosas, pues dijeron, vamos a hacer algo muy generalista que impacte a mucha gente, que nosotros fuera algo que pudiéramos conseguir. Punto número 2, aprendizaje número 2, que sea divertido. Otra de las claves del éxito de Morning Brew fue desmitificar el lenguaje de los negocios, ¿no? Hicieron una newsletter que hacía accesible este contenido a todo el mundo, especialmente a los estudiantes más jóvenes, pues que, bueno, que no tenían ningún interés en leer las noticias de Bloomberg y estos sitios escritas por señores mayores encorbatados que no tienen ninguna puta gracia. Con una voz gamberra y divertida, memes, chistes, con un enfoque totalmente distinto. Recomiendo que le eches un vistazo a la newsletter de Morning Brew, que sigue manteniendo esta esencia. Gran parte del valor de Morning Brew es que te diviertes consumiendo el contenido. Al menos no se te hace bola, te lo tomas con el café de la mañana como quieras o en el metro, pensado que, oye, hasta algún día te echas una risa. De hecho, desde el principio, cuando ya crecieron un poco, empezaron a buscar colaboradores. Los fundadores de Morning Brew han buscado a más creadores de contenido, pues con una vertiente cómica, más que periodistas tradicionales. Lo que querían era gente un poquito más gamberra. Tampoco hace falta ser un periodista de la leche para generar este resumen. Lo que sí que hace falta es tener gracia y contar las cosas de una forma distinta y divertida. De hecho, Morning Brew hace mucho uso de GIFs, a día de hoy de viñetas cómicas realizadas por ellos mismos, pues de forma que hace más digerible y divertidos algunos contenidos gracias a este enfoque mucho más visual. Además, esto les permite pues, tener, evidentemente, contenido más compartible, porque claro, algo visual, por ejemplo, ahora que crean algunas tiras cómicas y tal, esto lo va a compartir mejor la gente en redes sociales, en Instagram, en Twitter y demás, que, pues, que simplemente un texto o un titular. ¿Vale? Entonces, esto lo han tirado muy, muy bien. Aprendizaje número 3. Ve a dónde se concentra la gente para conseguir tus primeros suscriptores. Y es que los fundadores de Morning Brew empezaron captando sus primeros suscriptores a la newsletter allá por donde pasaban. Y no os penséis que era por redes sociales estos sitios. No, no, no. No tenían ni un dólar para gastarse en marketing o en growth y tampoco tenían una audiencia previa en redes sociales, además, donde pudieran tirar. Así que básicamente se pasaban todo el día captando emails pues, en garitos de música, donde iban los estudiantes, en clases, se metían en las clases a captar con una lista, a pillar emails para hacer un preregistro y básicamente cualquier espacio donde se reunieran unos cuantos alumnos. Pues esa fue su forma de construir audiencia, ¿vale? Y esto es un aprendizaje muy potente porque muchas veces buscamos la táctica ideal cuando lo que hay que hacer es salir a la calle, literalmente, a conseguir los primeros suscriptores. En cuanto empezaron a rodar con esta primera audiencia, buscaron escalar al acercamiento. Entonces, captar los emails uno a uno ya era un poquito más lento, ¿vale? A nivel porcentual. Así que empezaron a centrarse en ir a clases donde hubiera varios cientos de alumnos. De estas formas podían conseguir pues, decenas de suscriptores de una tacada y iban un poquito más rápido. Estos emails captados captados en el mundo real, fueron la base del crecimiento de Morning Brew por muchos meses. ¿Vale? Así que aprendizaje importante, ve donde haya que ir, haz lo que haga falta hacer, no tiene que ser cosas bonitas. Muchas veces, y esto lo hemos visto en muchos negocios, muchas veces el crecimiento está en salir a la calle, literalmente. ¿Vale? Aprendizaje número 4. Amplía tu público en cuanto puedas. Morning Brew se centró en estudiantes en sus inicios. Para los fundadores era obvio, ellos habían sido estudiantes y habían tenido esa necesidad como estudiantes. Como iban a cubrir esa necesidad, pues el target eran ellos mismos. Pero enseguida, cuando empezaron a crecer, se plantearon si tenía sentido ampliar su audiencia para favorecer el crecimiento. Al final, el volumen de estudiantes en temas de negocio pues es reducido todos los años. Entonces, se dieron cuenta, haciendo este pensamiento, que realmente su verdadera audiencia eran jóvenes profesionales en el mundo de los negocios, es decir, tanto estudiantes como gente que está en sus primeros años de carrera y que quería desentrañar el mundo de los negocios. Y de hecho, con el tiempo ha sido pues, gente en el mundo de los negocios que
Por lo general, a lo mejor más joven por el enfoque y demás de Morning Brew, pero cada vez pues de más edad, porque la gente también con edad está cansada de leer tonterías por ahí y tener un resumen siempre viene bien. Al final, hacer este paso, ¿no? de estudiantes a jóvenes profesionales, lo que les ha permitido es aumentar en varios órdenes de magnitud su audiencia objetivo, ¿vale? Y por lo tanto sus posibilidades de crecimiento y monetización. Incluso aumentaron zonas geográficas, porque ya no solo estaban en zonas o tenían audiencia en zonas donde había universidades de negocios, sino que también en cualquier otro sitio, porque en cualquier otro sitio hay jóvenes empezando su carrera en el mundo de los negocios. Si se hubiera mantenido su nicho inicial, pues Morning Brew no sería ni de lejos lo que soy, seguramente no lo conoceríamos. Lo bueno que tuvieron la visión de ir un pasito más allá, de crecer una vez ya se habían lanzado. Aprendizaje número 5. La frecuencia diaria es droga dura si lo haces bien. Una de las señas de identidad de Morning Brew es que es un contenido diario, es una newsletter daily, diaria. Todos los días recibes un resumen de lo que realmente tú tienes que saber para estar al día en el mundo de los negocios. De hecho, su formulario de captación de emails a día de hoy dice lo siguiente: vuélvete más listo en apenas 5 minutos. Recibe el email diario que hace divertido leer las noticias del día. Mantente informado y entretenido sin pagar un duro. Muy clarito. O sea, la propuesta de valor está muy clarita. Si tu producto es bueno, como es el caso de Morning Brew, que los usuarios lo reciban o lo consuman todos los días te genera efectos muy positivos. Son más oportunidades, más posibilidades, por ejemplo, de que compartan tus contenidos todos los días, que es lo que le pasa a Morning Brew. Oye, recibo un email todos los días, pues más fácil será que algún día de la semana lo comparta. Y eso es audiencia. Más clics, si es un contenido en formato blog, cuanto más contenido, si lo saco diario, pues más posibles clics que se hacen en las búsquedas a tu blog o en tu newsletter o en donde sea, y eso puede hacer que Google te vea mejor, genera más contenido, tiene más clics, los usuarios les gusta, por lo tanto te voy a posicionar mejor. Cuantos más episodios se reproduzcan en tu podcast a la semana, pues más creces en los rankings de Apple Podcasts o Spotify. En definitiva, más contenido, el contenido en formato diario, lo que tiene es como un boost adicional en tu estrategia y te va a hacer crecer más rápido. Evidentemente cuesta hacerlo, pero si lo haces y lo haces bien, vas a tener un boost, vas a conseguir mejores resultados seguro. Además, en un vertical como las noticias de negocios, algo diario, algo daily, tiene todo el sentido del mundo. Y más si lo integras pues, con algún hábito, como este caso pueda ser leer el email. Oye, puedes tener en podcast, hemos visto skills de Alexa con un podcast daily. Entonces, todas las mañanas dices, oye, Alexa, cuéntame las noticias de los negocios y te lee Morning Brew o tu podcast o lo que sea. Es decir, integrar un consumo diario con los hábitos de los usuarios al final es un win totalmente. Aprendizaje número 6. La siguiente, el boca a oreja como canal de marketing de bajo coste. En sus primeros años, Morning Brew basó parte de su crecimiento en su conocidísimo programa de Member Get Member, al menos conocido en todo el mundo de las newsletters. Es decir, todos los newsletteros o lo que tenemos newsletters alguna vez hemos tonteado, nos hemos fijado, nos hemos inspirado, hemos intentado hacer lo que ha hecho Morning Brew en sus inicios. En cada edición de Morning Brew te recuerdan que si compartes Morning Brew con tus amigos, acumulas una serie de puntos por cada alta de tu amigo. Estos puntos se convierten en regalos de merchandising tipo tazas, camisas o sea, camisetas o incluso un setup completo para trabajar desde casa si llegas a los 1000 referrals. Yo en mi caso llevo 14 referrals ahora mismo. Estoy a uno de ganar la taza y te lo ponen en cada email. Si bien esta táctica no ha escalado de la misma forma que ha escalado la empresa, sí que ha permitido meter unas cuantas marchas adicionales en el crecimiento en una fase en la que ellos mismos no podían invertir en adquisición. Por lo tanto, el ser capaz de activar a tus lectores más fans para que compartan, o ya bien sea dándoles regalos, ya bien sea fomentándolo de cualquier otra forma, pues también va a ser un boost a tu crecimiento. Y séptimo aprendizaje de estos arranques de Morning Brew es que los inicios requieren paciencia. Aquí lo estamos contando muy rápido, en apenas unos minutos, pero bueno, no ha sido así. De hecho, Morning Brew sale a la luz en 2015, pero uno de los fundadores ya había estado en 2014 enviando un PDF resumen por email a unos amigos, probando el modelo, en definitiva. Es decir, desde 2014 estuvieron trabajando. De 2014 a 2017 no entró ni un solo dólar en la empresa como ingresos. En 2017 empieza a entrar algo de dinero,
poco reseñable, pero al menos es cuando empiezan ellos un poquito a probar que tiene sentido montar un negocio. Ya se estaban dedicando full time. Y en 2018 explota y consiguen un par de millones de dólares de ingresos. Pero claro, han pasado 4 años. El problema es que en 4 años el 90 y pico por ciento de las iniciativas se van a pique o pierden fuelle o pierden la energía. Entonces, lo complicado muchas veces el aprendizaje es que hay que ser capaz de aguantar pues esos 3, 4, 5 años empujando a saco, aunque no le veas fin, pero con la misma fuerza, la misma energía, probando cosas, buscando el crecimiento, aunque no haya dinero hasta que consigues llegar ahí. Eso es lo duro y eso es lo que un poco hace la diferencia entre los negocios que acaban teniendo éxito o los proyectos de contenido que acaban teniendo éxito y pudiendo vivir de ello y los que no. Bueno, volvemos a la historia de Morning Brew. En 2018, Morning Brew tenía ya 1 millón de suscriptores y empezaron a ser evidentemente atractivos para marcas y empresas que ofrecen servicios a otros negocios o a estos jovenzuelos que empiezan en el mundo de los negocios, así que ya empezaron a facturar bastante bien. Como hemos dicho, un par de milloncejos que cayeron ese año. Aquí es ya cuando Morning Brew pasa de ser un side project a ser una empresa en toda regla. Más allá, y aparte empieza a crecer más allá de la newsletter. Ellos se dan cuenta que son un nuevo medio, ¿no? Y que tiene sentido seguir apostando y seguir haciendo crecer su visión. Así que en 2019 abren su primera newsletter B2B, Emerging Tech Brew, y a los 3 meses lanzan la segunda, Retail Brew. Empiezan a especializarse en hacer verticales. ¿Por qué? Pues básicamente se dan cuenta de que su enfoque, ¿no? Este enfoque de dar un contenido muy fácil de consumir, poco profundo, pero muy ancho, al principio en el mundo de negocios, pero puede ser replicable a distintos sectores donde hay mucha gente que tiene interés en conocer un poco lo que está pasando en su sector, no hace falta profundizar, pero sí que tiene que estar al día y es un contenido de valor adicional. Entonces, la gracia y su potencial no está en al que sector al que se dirigen, sino en su enfoque, su forma de contarlo, pues esta forma divertida, en plan resumen, sin tanta profundidad, pero sí contándolo un poco todo, pues esto es lo que se dan cuenta que es su señal de identidad y lo empiezan a replicar de forma vertical. De hecho, también en septiembre de 2019 se abren a otros medios, ¿no? Y lanzan el podcast Business Casual. Ya en 2020 superan los 2 millones de suscriptores con su newsletter diaria y debutan su tercera newsletter B2B con Marketing Brew, evidentemente enfocada en marketing, que arranca directamente con 50.000 suscriptores. Claro, la gracia luego de tener una daily tan potente es que cada vez que lanzas un nicho nuevo, pues tú la puedes anunciar en tu propia daily pues ya arrancas con decenas de miles de suscriptores y el negocio tiene mucho sentido. En octubre de ese año, octubre de 2020, Insider, el grupo Insider, compra una parte mayoritaria en Morning Brew, con una valoración en torno a los 75 millones de dólares, aunque Morning Brew sigue operando de forma independiente. Pero bueno, en este momento sus fundadores, los dos fundadores que empezaron a montar una newsletter así a lo loco desde su apartamento de estudiantes, pues se han embolsado, pues eso, pues no son 75, pues 50 millones, una cantidad muy reseñable de dinero y encima seguramente mantienen acciones en la compañía para seguir ganando dinero a futuro, porque esto le queda mucho crecimiento. A día de hoy, 2022, Morning Brew tiene más de 4 millones de suscriptores y generó en 2021 más de 50 millones de dólares de ingresos, más que duplicando los 20 millones generados en 2020. Su modelo de negocio, evidentemente, está centrado en publicidad, incluyendo anuncios en la newsletter y en el resto de medios, en sus blogs, en sus portales, en sus redes sociales. Han ido creciendo muchísimo toda esta parte, según han ido creciendo ellos, han ido expandiendo, ahora tienen mucha presencia en web, mucha presencia en medios sociales, pero eso sí, el 95% de los ingresos a día de hoy sigue estando en los emails, aunque esperan diversificar. La verdad que el negocio de las newsletters es tan interesante que se están planteando comprar newsletters en otros verticales para añadirlos a su oferta. Y bueno, y lejos queda ya esa newsletter side project y ahora es claramente un negocio de talla mundial que empieza a diversificarse también con un modelo formativo, una línea de negocio en torno a creación de eventos e incluso una web de merchandising donde vende pues, sus tazas y estas cosas que puedes ganar con su referral, pues te las puedes comprar también si te apetece. En esta fase de crecimiento de Morning Brew como negocio en torno a los contenidos, nos encontramos otra serie de aprendizajes también muy interesantes. Octavo aprendizaje que sacamos de Morning Brew, trata a tus contenidos como un negocio profesional. Muchos creadores independientes pues, tienen, o incluso tenemos, yo los he tenido en el pasado cada vez menos, pero tenemos reparos a la hora de tratar los contenidos como un negocio. En definitiva, la cultura latina no está acostumbrada a hablar del dinero o de los negocios con facilidad y eso limita mucho el alcance posible de los proyectos de contenidos. No solo a veces nos cuesta creer que podamos vivir de nuestros contenidos, sino que incluso a veces nos sentimos pecadores de la pradera por intentar monetizarlo y eso no está bien.
El caso de Morning Brew es un buen ejemplo para abrirnos la mente y ver los contenidos como algo más de lo que podemos vivir o incluso para crear algo más grande de lo que podemos hacer con nuestras propias manos o con nuestra boca, si es un podcast o con lo que sea. No hay nada malo de tratar tus contenidos como un negocio, en definitiva, todo lo contrario. Si sumas profesionalidad y rigor a la creación de contenidos, aportas valor a la audiencia y generar dinero con tus contenidos te permite dedicarte en cuerpo y alma a ello, lo que va a hacer contenidos mejor y la audiencia lo va a disfrutar más, así como acabar sumando gente, incluso más que capaz que tú en algunas áreas o en todo, para poder hacer cosas más grandes. En definitiva, no existe perversión en monetizar tus contenidos. Evidentemente existe perversión si lo que haces es perviertes de realmente los contenidos para favorecer esa monetización. Si de repente pasas de ser objetivo a ser totalmente un recomendador de productos que por los que te pagan, pues evidentemente estás perdiendo tu profesionalidad. Pero si tú mantienes tu profesionalidad, rigor y lo que haces es añades recursos que te permiten crecer el negocio, pues evidentemente todo el mundo sale ganando. Tú, porque puedes vivir de ello, tu audiencia, porque le puedes generar más y mejores contenidos, y evidentemente las marcas con las que trabajas, porque les puedes posicionar a una audiencia que realmente confía en ti. Noveno aprendizaje, diversifica cuando puedas. Siempre se puede crecer un poquito más y no malo, todo lo contrario, crecer es bueno, ¿vale? Y al igual que en etapas iniciales, pues Morning Brew fue capaz de ampliar su audiencia yendo a un público que le permitía aumentar varios órdenes de magnitud sus posibilidades de ingresos. En etapas posteriores, Morning Brew no se ha autolimitado a su enfoque original, sino que ha sido capaz de entender cuál era su aporte de valor, lo que hacían bien y de generar, que era básicamente generar contenidos de forma divertida para que te lleves un resumen del día de lo que pasa cada día y lo han sido capaces de transportar a distintos verticales donde ellos veían una oportunidad de negocio al ver una audiencia de profesionales con interés de estar al día y al ver marcas, evidentemente, que querrían estar en ese espacio. Gracias a esa diversificación, el potencial de Morning Brew sigue siendo pues, casi infinito sin perder su esencia. Aprendizaje número 10. Probarlo todo y reinvertir al máximo. Una de las grandes claves del éxito de Morning Brew es que, según han ido creciendo, lo han ido probando todo. Al inicio captaban emails en clases en su universidad. Cuando crecieron un poco, empezaron a darle caña al programa de Referral, ¿vale? En Member Get Member dentro de su newsletter, ofreciendo regalos muy buenos a los que compartían por redes sociales. Evidentemente, ellos ya sabían que estos regalos al final eran como un coste de captación. Este programa les ha generado varias decenas de miles de prescriptores que les han llevado a cientos de miles de nuevos suscriptores, es decir, les ha ayudado bastante. Como decíamos antes, pues a lo mejor este programa ya no escala tanto como escalaba antes, pero luego han seguido haciendo más cosas. Pues cuando siguieron creciendo, pues patrocinaron otras newsletters, abrieron canales sociales y ahora hacen un mix de orgánico gracias a sus contenidos en formato blog o revista, les permite tener un posicionamiento orgánico muy potente, estrategias paid de pago, pues en Google, redes sociales y demás, referral marketing y siguen probando absolutamente todo. Es decir, el seguir probando y entendiendo que en cada etapa de crecimiento vas a necesitar un mix distinto de estrategias de adquisición es algo muy potente para no parar de crecer. Aprendizaje número 11. Mantener la salud de tu producto al máximo. De esto se habla poco, pero es una de las grandes claves del éxito de Morning Brew. Invierten mucho tiempo y dinero y recursos en tener un producto de calidad, tanto encuestando a sus usuarios, analizando continuamente lo que la gente clica, lo que abre, lo que no abre y demás. Eso les permite estar reconduciendo continuamente su estrategia de contenidos y afinando mucho todo esto, pero también hacen cosas bastante hardcore, como que si detectas que no haces clic en sus emails durante un mes, pues te limpian, pasas un proceso automático donde te dice, oye tío, o clicas o nos estás dando por culo y te vas fuera y te limpian de la base de datos. Entonces, ellos saben que parte de su éxito es mantener unas estadísticas brutales, una tasa de apertura en torno al 40%, una tasa de clic muy fuerte. Si no consiguen eso, pues lo que hacen es hacer todo lo que tengan que hacer para poder mantenerlo. Este mindset de buen producto, buenas métricas, continuamente iterando y mantener esa calidad al máximo es lo que les ha permitido también crecer continuamente y enfrentarse a cada reto que han tenido de forma brutal. En definitiva, Morning Brew es un gran ejemplo de cómo crear un negocio de contenidos en base a una newsletter y que todo puede partir de un side project y crecer sin necesidad de inversión y ser un gran medio. Y las cosas maravillosas que pasan muchas veces es de locos que echan para adelante. Para ello hace falta conseguir dar con un buen producto, que sea un mix de educación con entretenimiento, si aporta las dos cosas es brutal, tener un tono de marca y de comunicación que te conecte con tus lectores y evidentemente trabajo duro y mucha paciencia. No existe más clave del éxito que dejarte las narices en hacer las cosas.
Espero que te haya gustado este contenido. Si es así, por favor, dale a like, déjanos una bonita review y sobre todo comparte, dale a share, comparte en tus redes sociales a tus amigos primero. Lo que sea, comparte como si no hubiera mañana. Y si quieres acceder a más contenidos sobre cómo hacer crecer tu newsletter, desde Mumbler te recomendamos el podcast Creando Newsletters de la gran Chus Naharro, que evidentemente es un podcast premium en Mumbler centrado 100% en newsletters. Te va a explotar la cabeza. Lo que tenemos contado aquí es un aperitivo de lo que te puedes llegar a encontrar ahí. Lo tienes en mumbler.io barra creando newsletters. Todo juntito. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.